Saidi Mora nos encontramos con Alejandra. Alejandra es abogada de profesión, venezolana, tiene una historia de vida absolutamente increíble, motivadora e inspiradora para todas las mujeres empoderadas en las manos de Dios. Y Alejandra hoy en este espacio nos va a contar parte de su vida y cómo a través de migrar a nuestro país, Colombia, ha logrado superarse, ha logrado generar empresa, generar empleo, bueno, muchas situaciones que tuvo que pasar Alejandra cuando uno llega a un país diferente al nuestro, ¿verdad, Alejandra? Alejandra, como muchas venezolanas y como muchas personas han llegado a un país a iniciar su vida de cero, pero que sea ella quien nos cuente esta historia. Bueno, doctora, primero gracias por tomarme como referencia para este espacio tan importante de todas las mujeres que hoy en día salimos adelante y que somos inspiración para muchas mujeres en Colombia. Entonces, primero gracias por permitirme estar acá y por poder contar mi historia para ser inspiración de muchas mujeres. No, bienvenida a este espacio. Mujeres como tú, como yo, como muchas, son las que necesitamos escuchar para tomar la decisión de ser mujeres empoderadas en las manos de Dios, porque no importa cuál sea la circunstancia, la dificultad, el desierto. Yo siempre les digo, siempre en medio de un desierto, de una dificultad, nunca nos faltará sombra para descansar ni agua para beber. Es así, Alejandra. Quiero que a este público de mujeres empoderadas nos cuentes un poco de esa historia que nosotros podemos conocer. ¿Cómo fue cuando migraste a Colombia? ¿En qué circunstancias? ¿Y cómo fue aquel proceso donde lograste, pues obviamente, incursionar en las empresas, generar empleo, empezar de cero? Sé que tu historia es muy linda porque pues es iniciar literal de cero desde todo punto de vista económico, social, pero también desde un país que desconoce, así seamos países vecinos, hermanos, pero es un país diferente, no es el país natal tuyo. Entonces cuéntanos un poco a este público maravilloso de mujeres empoderadas, ¿cómo fue ese paso a Colombia? Bueno, realmente migrar es muy difícil, pero nunca sales de tu país con esa visión, ¿sí? Siempre sales queriendo más, queriendo trabajar, creyendo que puedes todo. Claro, cuando llegas y te enfrentas con esa realidad, pues sucede todo lo que hoy te voy a contar. Salir de mi país sí fue muy difícil, pues para nadie es un secreto la situación de Venezuela. En un tiempo fue muy complicado, gracias a Dios. Yo estaba terminando mi carrera, estábamos ya como terminando todo eso de especializarse y pues de creer en un futuro que nunca llegó, digamos. Entonces, Colombia siempre fue lo más cercano. Como una opción. Exacto, para no estar lejos de la familia en realidad, porque tengo muchos amigos en la profesión y de otras profesiones de mi misma edad que pues optaron por irse más lejos. Una situación muy compleja porque te vas sin familia, sin amigos, sin absolutamente nada, pero estando tan joven no piensas que va a ser tan difícil. Estando tan joven quieres vivir aventuras nuevas, claro, quieres disfrutar y no piensas que te vas a enfrentar con una realidad tan difícil como es migrar. Yo vine en el 2017, no estaba tan fuerte el tema de la migración, aún nos conocían de cierta manera por algunas profesiones, pero no estaba tan palpable pues todo el tema de la migración. Colombia siempre fue hermoso, siempre fue una referencia para nosotros de grandes empresarios, de mucha economía, de mucha oportunidad, y por eso creo que mucha gente optó a venir a Colombia. Claro está que cuando llegas acá, en Venezuela eres alguien y acá pues claro, no eres nadie, ¿sí? Pasar de tener ciertas oportunidades o cierto reconocimiento por carreras, por familias o por muchas cosas que han trabajado a lo largo del tiempo y llegar a un país donde no eres absolutamente nadie es algo bastante difícil. Bueno, Alejandra, y cuando llegas a Colombia y empiezas de cero, ¿a qué te enfrentas? ¿Qué sientes en ese momento de tu vida, en tu corazón? Porque era lo que decía anteriormente, todas las mujeres hemos pasado desaciertos, hemos pasado desiertos, hemos pasado situaciones difíciles de una u otra manera y también cada mujer lo enfrenta de diferente manera. Pero yo soy una absoluta convencida que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón o tenemos ese encuentro con Él,
tenemos la posibilidad y la certeza absoluta de tomar la decisión de salir adelante, porque estamos seguras que somos hijas de Dios. Seguramente esa fue mi experiencia, tú conoces parte de mi vida, como ya todos aquí también, y fue Dios, ese flotador, pero no el flotador simplemente para salir a la orilla, fue ese flotador del cual me agarré y entiendo que es mi única realidad, mi única verdad, y hacia allá tengo que ir. Entonces, en esos momentos todas hemos pasado. Cuéntanos qué sientes cuando llegas a Colombia, que tienes que iniciar de trabajos que quizás nunca en la vida habías realizado, que nunca te imaginaste, porque esas cosas uno dice, a mí nunca me va a pasar. Siempre damos por hecho 1000 cosas en nuestras vidas y pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar, que eso le pasa a otra persona, pero no a nosotras o a nuestra familia. Y tocaste un punto muy importante, y fue Dios. En realidad, vivir esto no hubiera alcanzado pues lo que ya te voy a contar si no tuviera a Dios. Claro, cuando llegué, obviamente, muchas oportunidades de cosas que no te puedes imaginar, cosas muy malas, y creo el no tener a Dios en tu corazón, sí, claro. El no conocer de Dios, creo que hubiera desviado un poco mi camino a lo que no fuera hoy en día alejando, ¿sí? Fui mesera, tuve amigos que se graduaron también con nosotros, que tienen buenas profesiones en Venezuela, pues que trabajaron en lugares donde no te puedas imaginar, porque en realidad era lo único que podías hacer, porque era la única oportunidad o la única puerta que se abría, y era el único trabajo decente que podías tener en Colombia. Empiezas a conocer gente, demonios, digámoslo así, que te ofrecen cualquier cosa de las tinieblas, pero siempre hay esa voz que es Dios, que te dice, por acá no es, porque yo te enseñé esto y tú estás para esto. Entonces fue un camino bastante largo, digámoslo así, donde pues siempre optamos por hacer lo mejor, por ser honestos, por ser buenos, por tener los principios de Dios bien claros, amar a Dios sobre todas las cosas, y el temor a Dios, creo que es lo que te lleva a... Duré 2 años, si no estoy mal, año y medio siendo mesera, pues hasta que logramos tener acá como un reconocimiento de permisos de trabajo. Seguimos trabajando en todo este gremio nocturno, conociendo personas, peligros, carros a altas horas de la noche, un sinfín de cosas que empiezas a conocer tú, porque tu vida cambia radicalmente. Te digo, pues yo no sabía cocinar y llegué a Colombia y llegas con otro cambio totalmente de mentalidad, donde tienes que hacer absolutamente todo, donde tienes que comer una vez al día, si te alcanza, si te acuerdas, si tienes que pagar esto, pagar lo otro. Entonces llegas a un punto en el que ya tu vida empieza a tener muchos obstáculos, pero ¿para qué? ¿Sí? Lo que pasa es que las personas, o digamos en mi caso, es un tema que salimos porque no queríamos, salimos a la fuerza porque una situación social nos obligó, y política, claro está, pero empiezas a ver la educación y todo lo que te enseñan desde Dios, desde la iglesia y todo esto. Fue unos años duros, unos años donde... pues no tienes que comer, no vives en lugares que nunca pensaste que ibas a vivir, empiezas a conocer otras cosas de culturas, mucha gente. Colombia tiene algo hermoso, y creo que fue la gente, que yo lo puedo decir con toda potestad, y es que todas las personas de Colombia que conocí fueron ángeles para mi vida. Y de manera interesante, mucha gente que me ayudó, o muchas personas que fueron inspiración, fueron mujeres. Mujeres que estuvieron a mi lado, y que fueron mujeres empoderadas, y que fueron mujeres que habían también salido de alguna situación, y que estuvieron ahí para darme la mano. Y Alejandra, cuéntanos, digamos, en este proceso, cuando tienes que iniciar de cero tu vida, empezar a crecer, tener una profesión de abogada y saber que no la puedes desarrollar, sino que tienes que, digamos, llegar a un bar, a un restaurante. Obviamente todos los trabajos son valiosos, todos los trabajos, por supuesto, nos validan a nosotras como mujeres, pero seguramente en la posición que tú estabas, económica y social en Venezuela, no era fácil llegar a, digamos, a tener que no poder desarrollar tu profesión de abogada, sino, digamos, como tú decías, en los bares, que a veces no tenías para comer, te tocaba salir muy tarde de la noche, enfrentar peligros, enfrentar situaciones. En esos momentos de tu vida, ¿pensabas que Dios te había abandonado, se había olvidado de ti? ¿O qué pensabas cuando, eso es como cuando dice, al caído caerle, todas las cosas le llegan a uno, le llega una dificultad y vienen todas juntas? Entonces uno dice, al caído caerle, uno escucha esos dichos
Y en esos momentos uno a veces piensa, no, definitivamente Dios no está conmigo, me está castigando, ¿qué estoy pagando? ¿Por qué tengo que pasar esa situación? Si yo he sido buena, he hecho esto en mi familia, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros como familia? Seguramente tú pasaste por ese proceso en tu vida. Claro, perdida, lloraba, porque mi familia tiene que estar lejos, porque paso por esto, porque tuvimos que dejar nuestras casas, porque amigos, porque perder tanto que has luchado, que tu familia lucha tanto por tenerlo, de un día a otro por cosas externas, durísimo. Claramente sí te sientes, me sentí perdida. ¿Y desconfiaste de Dios en ese momento? Desconfié de Dios y hasta que Dios me dijo, dobla rodillas. Cuando Dios me dijo, dobla rodillas ante mí, en ese momento lo entendí. Y creo que hoy en día, estando en la posición que estoy, entiendo por qué pasé todo eso. Creo que mi vida lo necesitaba, tenía un propósito. Hoy en día, pues todo lo que tengo y lo que he logrado, porque después de toda esa trayectoria, pedirle a Dios tantas veces que me mostrara por qué, o sea, por qué tenía que ser yo la que sufría por esto, por qué tenía que ser mi familia la que pasara por esto. Tenía un título, pero en realidad no lo podías ejercer en un país. Fue tiempo perdido y renegar solamente me traía más dificultad. Sí, como cuando nos ponemos como fatalistas, sí, nos ponemos en ese clamor, pero con una oración egoísta, en ese clamor egoísta, pero definitivamente no nos desafiamos a esa fe, a la fe de los milagros, a creer que detrás de la historia nuestra hay muchas historias más de mujeres que hoy han tomado la decisión de creer en Dios, en la única verdad, y ser mujeres empoderadas en las manos de Dios. Y ese es el objetivo de este programa, que podamos tener a diferentes mujeres que nos cuenten su historia de vida, porque quizás detrás de cámara nos están escuchando miles y miles de mujeres, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero, de la cual, pues, por supuesto, tu vida es inspiradora, y así como tú, han tenido que llegar a otro país, iniciar de cero, donde su profesión no tiene homologación ni tiene validez jurídica legal. Entonces, pues, es difícil y hemos desconfiado de Dios. Yo también he desconfiado de Dios. Yo también desconfié de Dios muchísimas veces, en muchas circunstancias, en muchas quizás que yo me sentía como injusticias para mi vida. Pero un día entendí que a partir de mi crecimiento espiritual, que definitivamente todo tiene un propósito de Dios, y Dios tiene el propósito para tu vida, para mi vida y para todas las mujeres empoderadas que queremos buscar una respuesta de parte de Dios. Y bueno, Alejandra, después de todo este proceso difícil, tú hoy puedes decirnos que aquí en Colombia te has desarrollado como una mujer muy exitosa, has creado empresa, has generado empleo, después de que no tenías oportunidad de empleo, de que llegaste empezando de cero. Es muy valioso, de verdad que es muy inspirador, y quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso después de todo, porque acá estamos resumiendo la historia de vida de Alejandra. ¿Cómo llegas, digamos, a incursionar en todo el tema, digamos, a la posición que hoy tienes, que has obviamente ocupado, pues gracias a tus capacidades, gracias a que Dios te dio esa oportunidad, porque entiendo que fue un encuentro personal que tuviste con Dios, donde tomaste la decisión de darle paso a Dios en tu corazón para que tomara el control de tu vida, y así las puertas se fueran abriendo. No quiere decir que no tengamos dificultades. Claro. Cuando conocemos de Dios, igual vamos a tener dificultades, pero las enfrentamos de una manera diferente, con más sensatez, con más madurez, con más sabiduría, esa sabiduría que viene en lo alto. Así es. Entonces cuéntanos cómo después de este proceso llegas, digamos, y logras todo ese escenario tan exitoso. En el momento que yo le digo a Dios que se haga tu voluntad y sé que mi vida tiene un propósito, en ese momento empiezan a aparecer muchas oportunidades de trabajo diferentes a lo que ya estaba haciendo. Llegó una persona que me dijo, eso es lo que tú quieres para tu vida, cambia y busca algo. Y yo sentía a Dios hablar a través de otras personas. Sí. Y eso es verdad, ¿no? Sí. Dios nos habla a través de una persona, de una canción. O sea, Dios habla así tenga que hablar debajo de las piedras. Increíble. Es increíble. Increíble. Y empieza a pasar todo esto y empiezo a buscar otras oportunidades. Pero Dios me decía, siempre sé la mejor. Si eres mesera, sé la mejor mesera. Si eres recepcionista, sé la mejor recepcionista. Y yo te voy a dar el lugar para tu propósito.
Entonces empecé a ser la mejor en todo, fui la mejor mesera, me destaqué en compañía de buenos jefes también, que eran ángeles para mi vida, y en todo eso comencé a conocer muchas personas. Luego de eso pasé a ser recepcionista, fui la mejor recepcionista, quería siempre sobresalir. Conocí a la que era mi jefe, que la admiro también muchísimo y también es muy conocedora de Dios, y me decía, tú puedes, yo sé que vas a salir adelante. Me apoyó muchísimo y también sentí a Dios hablando a través de ella. Siento que nunca estuve solo, siento que Dios siempre estuvo ahí dándome señales y dándome las oportunidades para. Luego de eso, bueno, el COVID. Entonces uno decía, bueno, ya estoy en un trabajo bueno, llega el COVID, viviendo fuera, no tienes para eso, no tienes para lo otro, te mantienes sola, otro caos, y decías, vuelves a caer otra vez. Entonces empieza otra vez Los Ángeles y a Dios a decirte, aquí estoy yo porque me entregaste tu vida. Entonces vuelve a salir otra oportunidad y vuelvo a hacerlo. Entonces siempre me aferré a Dios. Hoy en día entré a la empresa donde estoy como comercial, conociendo por todos esos contactos o personas que me conocieron, pero siempre siendo honesta y siempre siendo la mejor. Quería también hablar a través de mi trabajo, que los venezolanos no todos venimos a algo diferente de lo que ya conocen. Quería que mi mensaje fuera diferente. Entonces siempre me destaqué y hoy en día pues mi trabajo ha sido reconocido, primeramente Dios, y soy gerente de uno de los coworking más importantes en Colombia, de Emprendo, de 2 sedes en la zona T. Dirijo al equipo, tengo muy buenas relaciones con mis jefes, pero siempre manteniendo la humildad y a Dios. Luego de todo eso, bueno, en ese camino conocí a mi esposo, quien ahora es mi esposo, y tuvimos sueños en común, trayectos, y empecé a tener todos esos conocimientos que fueron muy duros para mí, como de mesera, actividades, comercial, todo esto que me costó tanto a desarrollar. Queríamos generar empleo, queríamos hacer empresa, y quería que el nombre de Dios y mis sueños fueran reconocidos en Colombia o donde estuviera. Porque Dios me dijo, aquí o en China vas a ser alguien si estás conmigo. Entonces lo hicimos de esa manera. Mi esposo fue un hombre que también le pedía a Dios, llegó a mi vida tal cual lo pedía a Dios, y creamos lo que hoy en día también tenemos, un restaurante, un gastrobar, Julipop. Desde que abrimos fue un negocio exitoso, y hoy en día pues tenemos esta empresa y tenemos nuestros trabajos. Creo que todo es exitoso si lo ponemos en manos de Dios, sea económico, sea empresa, sea laboral. Creo que podemos con todo. Mi esposo también ha sido un ángel enviado de Dios que ha conectado con mis sueños, ha conocido a Dios a través de mí. Y hoy tenemos esta empresa exitosa que desde el día 1 que abrimos se lo entregué a Dios y fue exitoso. Y pues cada uno también tiene sus trabajos exitosos. Entonces ahora entiendo el por qué tuve que pasar por todo esto, ahora entiendo por qué Dios me hizo doblegarme tanto, porque tenía algo para mí. Entonces creo que si volviera a vivir, migrar, si volviera a tener que enfrentarme con cosas terribles, con molestias de personas, con volver a trasnocharme, a pasar hambre o lo que sea, para estar en donde estoy hoy lo volvería a hacer. Qué bonito, Alejandra, claro, así es. Seguramente me llama mucho la atención cuando dices quería ser la mejor mesera, la mejor recepcionista, porque eso me recuerda un poco mi vida. Mi vida también es una historia detrás de muchas dificultades, seguramente desaciertos, pero también en mi encuentro personal con Dios me dio la oportunidad, estando, digamos, quizás en los primeros trabajos. Yo recuerdo que siempre me hacían miles de cosas malas, yo lloraba y me llamaba mi jefe, pero mira, ¿cómo hiciste eso? Y yo sabía que no lo había hecho, me sacaban las hojas de unos temas de congreso, entonces que yo tenía que llevar, digamos, más o menos al día todos los cambios que se hacían en el congreso, de algunos temas de ley, y me los sacaban de la carpeta, se los pasaban, y yo, Dios mío, mi jefe me llamaba y yo lloraba, y yo le decía, bueno, Señor, algún día yo voy a salir adelante, algún día. Y recuerdo que yo trabajaba con alemanes, y allá los alemanes siempre son súper psicorrígidos, entonces habían unas cosas especiales, colores, y me los tiraban al piso, y yo me agachaba en 4, y cada vez que yo me ponía en 4, yo me sentía
humillada, me sentía mal, quería llorar, porque claro, yo siempre me sentía pues la más, y yo decía, no me puede estar pasando eso a mí, pero yo decía, yo aguanto porque yo sé que tú tienes cosas grandes para mí, yo aguanto porque me quiero superar, porque quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí, porque yo vi el esfuerzo de mis padres, para poderme dar una educación, y yo decía, tengo que salir adelante. Y con el paso del tiempo, bueno, fue así como Dios me ha hecho una mujer empoderada en las manos de Dios, pero también me ha hecho una mujer exitosa, porque encontré ese camino que era él, también un esposo, bueno, tantas cosas, pero bueno, ya que tú nos cuentas el tema del esposo para todas las solteras que nos están viendo, porque eso es maravilloso que las solteras conozcamos, ¿cómo fue? Porque no solamente empezar de cero, Dios te dio, digamos, un sueño, como quiera que sea, todas las mujeres anhelamos tener un varón a nuestro lado, y más aún cuando tú me dices que los sueños eran consecuentes, que iban por el mismo camino, porque cuando uno es equipo, pues puede construir mucho. Es mucho lo que se construye cuando uno decide ser equipo con su pareja, y eso es lo que las mujeres necesitamos, un varón que esté dispuesto a ser equipo, un varón que no sienta la sombra de una mujer empoderada en sus manos, por el contrario, sienta que tiene un respaldo a su lado, que somos corona para hermosear a ese rey, pero que no somos esas personas que, como lo he dicho, no es que detrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer, jamás digo detrás de un gran hombre, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Quién ha dicho que detrás? Yo nunca me he sentido detrás de mi marido, jamás, y jamás me sentiría, porque por el contrario, siento que soy la corona de mi esposo y la corona de mi hogar, y eso es lo que Dios hace en nosotras, las mujeres empoderadas, que no solamente asumimos nuestro rol de mujeres, sino de mujeres en las manos de Dios. Y ese es el objetivo que yo tengo con este programa de Mujeres Empoderadas con Saidy Mora, de que aquí todas las mujeres que nos están escuchando también tomen la decisión de asumir el rol. No es volvernos feministas, porque yo de feminista no tengo nada, y admiro, respeto y acepto la autoridad del varón sobre mi vida, pero es ir más allá. Las mujeres, es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de empoderarnos en las manos de Dios sin perder los roles de la institución más importante, que es la familia. Entonces cuéntame cómo fue esa historia de amor, que yo soy súper romántica y me gustan las historias de cuentos de hadas. Bueno, yo a mi esposo, en realidad siempre lo digo, se lo pedí a Dios. Claro, en la vida de toda mujer siempre conoces a alguien que te da tropiezos y que tú dices, no me va a pasar, quizás esa historia de hadas no es para mí. Que te desilusiona, que te traiciona, que te daña el corazón, que te tira, y tú dices, bueno, hasta acá, y no existe el amor más, sí. Y llegas a ese punto, y llegó un día que yo le pedí a Dios y le dije, dame el hombre de mi vida. Dame un hombre noble, detallista, dame un hombre inteligente, dame un hombre que me apoye, dame un hombre que sea tu imagen y semejanza. Y no me lo vas a creer. Claro, yo sí te lo creo, porque yo también le pedí a Dios, y yo construí mi oración. Sí, y se lo pedí, lo imaginé, y el que hoy en día es mi esposo me llamó al siguiente día a decirme que saliera con él. Y fue increíble, y yo decía, bueno, me erizo, y fue increíble porque yo decía, ya me estás escuchando. Ya me estás escuchando. Y esto es una mujer de la fe de los milagros. Alejandra es una mujer. Yo, como siempre le digo, es que yo no soy niñera de bebés espirituales, yo soy una mujer que estoy para ser madre espiritual de miles y miles de mujeres, para inspirar a otras, pero no nos podemos quedar siendo bebés con una niñera atrás. Tenemos que desafiar nuestra fe y creer en que Dios puede hacer milagro. Mira, tú me estás diciendo, se lo pedí hoy, al otro día me llamó a invitarme a salir. Se lo pedí llorando, se lo pedí con el corazón desgarrado, se lo pedí con arrodillada, estaba mi mamá, se lo pedí, y llegó al siguiente día. Llegó, obvio, no tenemos dificultades, no todo es perfecto, pero creo que con él aprendí lo que es el amor, y al conocer a alguien también que tú le hables de Dios, que nunca ha conocido de Dios, porque mi esposo de cierta manera pues nunca ha sentido o sintió la presencia de Dios en su vida, y que yo llegara y le aportara eso, y que él fuera tan receptivo, o sea, vamos a la iglesia, vamos, oro, leamos la Biblia, ya hoy conoce de Dios y puedo hablar más que yo de la Biblia, y puedo hablar de Dios, ora. Entonces pienso que el amor se transformó y se materializó a través de Dios.
cada día reafirmo más que mi esposo fue lo que yo pedí. Cada vez bueno, que te soporta, digamos de cierta manera, que tú estás, bueno, con tantas cosas y tu esposo tiene la paciencia de llevarte, de atenderte. Que ejercitan el músculo de la paciencia con nosotras las mujeres empoderadas. Sí, entonces todas esas cosas evolucionaron nuestra relación, evolucionó mi vida. Creo que él es una pieza fundamental de lo que hoy en día también soy, porque es una persona que yo le aporto ideas de oro y él entiende que son ideas de Dios. Nunca me hace sentir menos y creo que también depende de mí. Yo nunca me he sentido menos delante de ningún hombre ni en ningún lugar. Entonces él vio eso también y entendió. Perdón, Alejandra es de las nuestras, las de mujeres empoderadas en las manos de Saidi Mora. ¿Por qué nos tenemos que sentir menos? No, yo también yo me siento la más, Sí. la más, y con Dios, pues la más. Así es que somos hijas de Dios. Somos hijas de Dios. Entonces creo que todo esto, encontrar un hombre que te exalte, que te admire, que no te corte las alas, que reconozca delante de todo el mundo lo bella que eres para él. Wow, eres impresionante, qué bien haces tu trabajo. O sea, encontrarlo fue increíble, porque ahorita lastimosamente vivimos en un mundo donde muchas mujeres se sienten menos y hacen que el hombre también las vea de esa manera. Entonces creo que fue una conexión divina, fue algo de Dios, y creo que es un amor que sobrepasa fronteras y todo. Hemos pasado... Claro, dificultades, todos pasamos dificultades, pero qué bonito, Alejandra, ver cómo una mujer de Dios, una mujer empoderada, porque para un hombre también tener a su lado una mujer empoderada y empoderada en las manos de Dios, imagínate, que todo lo puede con su Padre Celestial. Por supuesto que sí, o sea, los hombres, mi padre siempre me decía, tienes que casarte con alguien que nunca te vaya a cortar las alas, porque tú eres una mujer de visión y de sueños grandes. Y yo también construí, pero en otro programa les voy a contar, pero acá les voy a dejar el tip de mi oración. Yo le decía a Dios, yo hice mi oración, Señor, dame un hombre de honra y de honor en el cielo y en la tierra. O sea, nadie me la dijo, nadie me la enseñó, no la leí en ningún libro, fue algo que nació de mi corazón, de honra y de honor, porque para mí era importante un hombre de Dios, ante todo y sobre todo, pero también era importante un hombre de honra, un hombre que estuviera a mi altura, a mi posición, con el cual yo pudiera crecer, pudiera hacer equipo y que fuera tan inteligente como yo o más inteligente que yo. Porque yo decía, yo soy súper inteligente, no voy a estar con una persona que no esté en mi capacidad intelectual. Y quiero decirles públicamente que siempre lo he dicho, mi esposo me conquistó porque es un hombre sumamente inteligente, obvio, porque era un hombre de Dios, pero es un hombre que yo siempre asumí, un hombre más inteligente que yo. Un hombre que lo que le faltaba a él, yo lo complementaba, y lo que me faltaba a mí también. Y para mí la academia siempre fue sumamente inteligente. Y esa admiración tan profunda, pues se transformó en un amor. Y hoy en un matrimonio de 15 años, donde le doy gracias a Dios. Entonces, para todas las mujeres solteras, es el momento de pedir en grande. Imagínense, Alejandra le pidió a Dios y al otro día un pretendiente, y hoy es su esposo. Yo también hice mi oración, pero como mujer empoderada en las manos de Dios, solo necesitamos ese varón que esté dispuesto a asumir el rol de equipo con una mujer como tú, como yo, como todas las que nos están escuchando en este programa de Mujeres Empoderadas con Saidi Mora. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por contar este testimonio tan maravilloso que va a inspirar a miles y a miles de mujeres en el mundo entero. Agradecerte a ti y pues por el espacio, por contar mi historia y nada, les aconsejo que sigan a Dios, que crean en Dios y que todos sus planes y sus peticiones van a ser cumplidas y siempre Dios está primero y es la voluntad de su vida. Así es, porque Dios necesita que ustedes y yo seamos mujeres empoderadas en sus manos. Y no te pierdas el próximo programa en este mismo espacio.